en una lucha que destruye tu ilusión y tu esperanza rota está por las tramas del engañador. Te sientes tentado a someterte al temor y parece que tu fe va a desvanecer. Alaba a Dios, Él podrá obrar en ti. Alaba a Dios, Él habita en la alabanza. Alaba a Dios, las cadenas que te atan solo vendrán a recordarte que no puede detenerte si le alabas. Satanás es mentiroso y nos quiere hacer creer que somos nada, cuando Él sabe bien que somos hijos del gran Rey. Tomemos el escudo de fe, la batalla hay que pelear, pues Cristo ya resucitó y al diablo derrotó. Alaba a Dios, Él podrá obrar en ti. Alaba a Dios, Él habita en la alabanza. Alaba a Dios, las cadenas que te atan solo vendrán a recordarte que no pueden detenerte si le alabas. Alaba a Dios, Él podrá obrar en ti. Alaba a Dios, Él habita en la alabanza. Alaba a Dios, las cadenas que te atan solo vendrán a recordarte que no pueden detenerte si le alabas, si le alabas. Cuando alabas a Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Este glorioso tema que hemos estado estudiando, la victoria de Jesús sobre Satanás. La victoria de Jesús sobre Satanás. Este himno va muy al tanto, va muy de acuerdo con este tema. Cuando tú alabas a Dios, esas cadenas que parecen que te atan, que Satanás está usando las circunstancias, van a caer derrotadas cuando tú alabas a Dios. Pero es importante que tú tengas el conocimiento de que Jesús ya derrotó a Satanás y que Satanás está eternamente derrotado. Tú tienes que tener y creer, no solamente con saber de eso, tienes que creerlo. Tú tienes que creer que Satanás ya está derrotado. Pero si tú no tienes la palabra, si tú no tienes los versículos, si tú no sabes esas, entonces tú no vas a creerlo. Fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces hemos estado viendo este glorioso tema, la victoria de Jesús sobre Satanás. Y estamos viendo que Jesús en su ministerio, primero su victoria fue triple. Vemos a Jesús, la victoria de Jesús fue triple. Jesús fue victorioso sobre Satanás en su ministerio terrenal. Jesús fue victorioso sobre su obra sustitucionaria como nuestro sustituto. Y también Jesús fue victorioso en hacer al hombre una nueva criatura. Satanás, para poder redimir al hombre, Satanás primero tuvo que ser derrotado, tuvo que ser vencido para que la humanidad pudiera ser redimida. Esa es una verdad bíblica
Cristo Jesús derrotó a Satanás. Él ya está derrotado, ya está vencido. Colosenses 2:15 lo dice y Hebreos 2:14. Anótalo y escríbalo y estúdialo. Lee la palabra. Estudia la palabra para que tengas el conocimiento. Estamos viendo de que Jesús fue victorioso sobre Satanás en su ministerio terrenal. Ahora, ¿por qué es importante de estudiar esto y darnos cuenta de esto, tener este conocimiento? Porque tú también puedes tener el mismo éxito, tú también puedes tener la misma victoria que Cristo Jesús tuvo aquí en la tierra. Como hijo de Dios, tú también puedes tener la victoria sobre Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no solamente te rescató, no solamente te libró del dominio de Satanás como creyente, como hijo de Dios. Ahora, yo te animo a ti que tú estás viendo, si tú no has conocido a Jesucristo, si no has abierto tu corazón a Jesús, no cambies el canal. Espérate ahí porque en un breve momento voy a estar haciendo una oración para que tú también entres y conozcas en persona a Cristo Jesús y su poder. Cristo Jesús tiene poder sobre Satanás. Y tú, al recibir a Cristo en tu corazón, Cristo Jesús no solamente te va a rescatar, no solamente te va a redimir de las tinieblas. La palabra de Dios dice en Colosenses el capítulo 1, el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad, del poder, del dominio de Satanás y de las tinieblas, las potestades de las tinieblas, que es el poder de Satanás, el reinado de Satanás, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tú como creyente, ahora si tú todavía no eres creyente, vas a hacer una oración conmigo en un momento para que tú también tengas lo que Cristo Jesús tenía. Cristo Jesús tenía vida eterna, la vida de Dios, y tú también vas a poder recibir la misma vida eterna, porque para eso murió. Él dio su vida para que tú tuvieses tener vida eterna. Ahorita solamente estás existiendo en tu cuerpo y en tu alma, pero tu espíritu todavía está muerto por el pecado. Está muerto, como dice la palabra de Dios, por los delitos y del pecado, pero tú puedes recibir vida eterna. Es lo que tú estás necesitando, es lo que el mundo está buscando. Lo busca en el placer, lo busca en la fama, lo busca en el dinero, lo busca entre los amigos, lo busca entre el sexo, lo busca lo busca en las drogas, en los vicios, lo busca en este mundo. Nunca vas a encontrar tú y llenar el vacío que está dentro profundo de ti, porque ese vacío está en tu espíritu, y ninguna cosa terrenal y ninguna cosa material va a llenar el vacío espiritual, porque solamente Cristo es el que puede llenar ese vacío en tu corazón. Eso es algo importante que tú entiendas. Ahora estamos viendo de que así como Cristo Jesús tuvo victoria sobre Satanás, tú también puedes tener victoria sobre Satanás, porque Él te da el poder. No solamente te libra del poder del diablo, pero te da poder sobre el diablo. Ahora, es importante seguir este tema y estos versículos para que tú los anotes y tú también te des cuenta que tú como hijo de Dios tienes poder sobre Satanás, que Satanás está eternamente derrotado. Ahora, en su ministerio terrenal, vamos a ver la victoria de Cristo Jesús en el ministerio terrenal. Y vemos eso en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, y vamos a ver que Cristo Jesús tuvo victoria sobre Satanás. Fíjese lo que dice, capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el programa anterior había mencionado yo de que Jesús cuando Él vino a este mundo, en Filipenses 2:7, dice que Él se despojó a sí mismo, Él se despojó de su gloria, se despojó de su poder, se despojó de lo que Él tenía como Dios, como hijo de Dios, y nació y tomó forma de siervo, carne y sangre. Y espiritualmente Él era hijo de Dios, tenía la vida de Dios, pero Él no usó su poder en la tierra que Él tenía como hijo. Quiero explicar esto. Él era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14 dice, el verbo se encarnó y moró entre nosotros.
Dice Juan, vimos su gloria, ¿verdad? Del unigénito Hijo de Dios. Esa gloria que él tenía como Dios, como el Verbo, ¿verdad? Que era Dios, el Verbo era Dios, pero ese poder, esa gloria que él tenía como Dios, la dejó en el cielo. Cuando él nació en la tierra, se despojó de ello, se desvistió de esa gloria, se desvistió de ese poder y vino a este mundo y nació en un cuerpo humano, 100% humano. Él tenía hambre, le daba frío, le daba calor, le daba sed, sentía dolor. Era un cuerpo 100% humano. Ahora, no usó su poder como hijo de Dios, el Verbo como Dios, para hacer milagros y sanidades. Hay libros que se han escrito que no son verídicos, son imaginaciones de hombres. Hay libros por ahí que la gente los lee y creen que es verdad y se creen de esas cosas. Usted tiene que tener mucho cuidado con las cosas que lee, simplemente porque es un libro religioso y porque dicen que son cristianos o porque que ya todo lo que escriben es verdad. No, ten mucho cuidado. Hay libros, por ejemplo, que dicen que Jesús, cuando era un niño, que él podía hacer milagros, que él podía hacer esto, que él podía hacer lo otro, que él podía hacer juguetes y que él podía defenderse de las personas que le querían hacer daño y que él usaba. Eso no es verdad. Eso no es cierto. La Biblia bien claro enseña que Jesús no hizo ni un solo milagro, no hizo ninguna sola señal hasta que después fue lleno del Espíritu Santo. Y después fue llevado del Espíritu Santo al desierto y por 40 días y 40 noches Jesús estuvo en oración, en ayuno y en comunión con su Padre. Y después de eso dice la Biblia que Él volvió en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ahí entendemos algo que es importante. Jesús se esperó para recibir y ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios fue lo que Jesús usó, el poder del Espíritu Santo. Por eso, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su plan de redención, en su plan redentivo, en el plan de Dios, Dios, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo, así decidieron hacer la redención. Que Jesús no iba a usar su poder que Él tenía como Dios, el Hijo, el Verbo, sino que Él iba a usar y hacer los milagros y las sanidades en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué lo hizo así? ¿Sabes por qué? Para que tú y yo también, después de nacer de nuevo y ser hechos hijos de Dios, como dice 1 de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5, todo lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Estamos viendo de que Jesús venció a Satanás y si tú has nacido de Dios, tú también has vencido al mundo y puedes vencer a Satanás. Así como Jesús venció a Satanás. Jesús fue victorioso sobre Satanás. Jesús fue victorioso sobre Satanás. Estamos estudiando eso porque ahora tú puedes ver y usted puede ver de que ahora nosotros como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, podemos hacer las mismas obras que Él hizo. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:12. Él dijo, el que en mí cree, las obras que de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y mayores que estas harán. Y luego dice, porque yo voy al Padre. Versículo 13 dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces podemos ver ahí que no eran solamente los apóstoles, sino que a todos los que creyeran en Él. ¿Por qué? Porque Él iba a ir al Padre. ¿Qué iba a hacer al Padre? Él mismo dijo en Juan 16, me es menester, es más provechoso, me es menester que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá a vosotros, mas yo iré y lo enviaré. Entonces el Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo en mí me da el poder que Jesús tenía. Es el mismo Espíritu Santo. No hay dos Espíritus Santos. No hay el Espíritu Santo que vino sobre Jesús y ahora el Espíritu Santo que viene sobre el creyente. No. Hay solamente un Espíritu.
Hay solamente un hijo, un Jesús. Hay solamente un Padre. Hay solamente un bautismo. Ahí la palabra de Dios lo dice bien claro, ¿verdad? En Gálatas, que hay solo un Espíritu, un Padre. Ahora, vemos entonces esto de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos ese poder. Ahora, vamos a continuar este tema porque este tema te va a bendecir. Dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Ahora, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. ¿Por qué? Porque era humano, 100% humano. Tuvo hambre, una hambre tremenda. Por no haber comido. Uno no come, a veces uno no come una comida y ya tiene tremenda hambre. Piensa que se va a morir. No. Entonces Jesús estaba ayunando 40 días. Entonces Satanás, el verso 3 dice, y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, está escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Miren nomás, Satanás también salió con escrito está. Él usó la palabra, Salmos 91, el versículo 11. Él tomó esa palabra para ver si Jesús lo iba a poder engañar y usar la misma palabra para cometer suicidio, para tentar a Dios, para echarse. Fíjese lo que dice el diablo. Entonces, es muy importante que me escuche lo que te voy a decir en estos momentos. Yo siento esto profundamente en mi espíritu. Dame tu atención, por favor. Dame tu atención. La palabra de Dios es verdad. Y todo lo que está en la palabra es verdad. Pero no todo lo que está diciendo es verdad. Ahora, no quiero confundirlo. La palabra de Dios es verdad porque todo lo que se dijo y todo lo que el hombre dijo fue escrito exactamente como fue dicho. Fue exactamente como fue dicho. Pero sí hay mentiras en la Biblia. Hay mentiras en la palabra de Dios. Uno puede ver, ¿verdad?, que hay ciertas mentiras. Hay ciertas cosas que no son verdad. Job, por ejemplo, Job habló muchas cosas en su dolor, en su angustia. Él habló y él dijo, Dios dio y Dios quitó, bendito sea su nombre. Desnudo vino a este mundo y desnudo me voy a ir. Eso está en la palabra de Dios. Pero ¿cuántas personas han sido destruidas porque han tomado la palabra de Dios? Pero esa no era palabra de Dios, esa es la palabra del hombre que está en la palabra de Dios, porque esta Biblia se llama la palabra de Dios. Pero tenemos palabras del diablo también aquí. Acabamos de escuchar en este capítulo 4 que Satanás también habla. Satanás le habló a Jesús para tentarlo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, háblale a estas piedras, conviértalas en pan y come. Satanás estaba hablando también. Entonces ahí tienes que tener cuidado en distinguir y dividir correctamente la palabra de Dios, porque a veces Dios es el que está hablando, a veces es el hombre el que está hablando y a veces es el diablo que está hablando. Entonces tú tienes que saber quién es el que está hablando. Y el Señor me reveló algo tan tremendo que quiero compartir contigo. Yo nunca lo había visto de esa manera, no lo había leído en ningún libro, pero el Señor me había hablado en claro cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia, date cuenta si salió de la boca de Dios o salió de la boca de un hombre, porque el hombre también miente. O sí, ¿verdad? Entonces tú tienes que darte cuenta si salió de la boca de Dios o salió de la boca del hombre. Ahora, si tú dices, sí, pero el hombre habló, sí, pero cuando la Biblia habla, dice, el Espíritu de Dios vino a mí diciendo. Entonces tú puedes ver cuando Dios habla a través de los profetas. Cuando Dios está hablando a través de los profetas, tú sabes que es Dios hablando.
Cuando él habló a Moisés y le dio sus mandamientos, ahí bien claro que dice, y Jehová le habló a Moisés y le dijo. Entonces tú sabes que esa es la palabra que Dios le dio a Moisés. Tú sabes que salió de la boca de Dios. Si el profeta está hablando bajo la unción y la inspiración del Espíritu Santo, tú sabes que está saliendo de la boca de Dios. Eso es lo que te va a edificar. De eso vas a vivir. De eso vas a ser alimentado. No solo de pan vivir el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces eso acuérdate, porque con la misma palabra muchos cristianos han sido vencidos y derrotados y han perdido sus hijos y han perdido sí, ¿por qué? Porque dicen, bueno, la Biblia dice Dios dio y Dios quitó. Y tristemente eso se usa mucho en funerales de niños, en funerales de bebés. Y el predicador dice, la Biblia dice Dios dio y Dios quitó, bendito sea su nombre. Entonces el padre y la madre están angustiados y están pensando y oyendo eso y se enojan con Dios. ¿Por qué Dios me dio un hijo y luego me lo quitó? Dios me lo dio y luego me lo quitó. Mentira, esa es una mentira del diablo. Yo sé que está en la palabra, pero Dios no te va a dar algo para quitártelo. Él es un Dios dadivoso y te va a dar más. Es el diablo que viene a matar, a robar y destruir. Juan 10:10 lo dice. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, mas yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Todo lo que destruye, todo lo que trae enfermedad, todo lo que trae miseria, todo lo que trae dolor, es de las tinieblas. Todo lo que trae luz, alegría, gozo, paz, amor, ese es de luz, ese es del reino de Dios. Un niño de 4 años te puede decir eso, pero tristemente por la falsa de enseñanza, por las enseñanzas falsas, doctrinas de demonios, enseñanzas de diablos que han entrado a la iglesia está engañada en muchas áreas. Yo te estoy diciendo porque yo te estoy hablando de experiencia. Hay ciertas cosas que una persona cree que es cierto y es palabra, porque está en la palabra de Dios. Ay, Dios mío. Dios no se puede contradecir. Querido amigo, querido hermano en Cristo, la palabra no se puede contradecir. Y la Biblia, mucha gente dice, oh, hay muchas contradicciones. Pues sí va a haber contradicciones porque no se están interpretando correctamente y muchas veces es el hombre que está hablando. Es el hombre que dice una cosa y el hombre es mentiroso. Pero Dios no miente. Entonces vamos a continuar aquí. Vemos aquí que Satanás vino a Jesús, 3 veces lo tentó y 3 veces con la palabra de Dios, con la palabra, escrito está, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que procede de la boca de Dios. Y luego Satanás lo llevó al pináculo del templo. Y fíjate lo que él quiso hacer. Él tomó también una porción de la Biblia, no lo citó correcto, no lo dijo correcto, sino que quiso convencer a Jesús que si él se arrojaba del templo para arrojar, que Dios iba a mandar a sus ángeles y iban a protegerlo antes de caer al suelo, antes de caer en la tierra y iba a ser rescatado. Eso era tentar a Dios, lo que dice la palabra en Salmo 91. Mire, ¿sabe? Muchos cristianos ni sabían dónde está esa escritura. A veces he dicho eso y la gente se ríe. Y las que se ríen, no sé si se están riendo porque es la verdad. Bueno, no sé. Pero yo he dicho que Satanás conoce más la Biblia que muchos cristianos. Conoce más la Biblia que algunos cristianos y muchos cristianos. Y a veces se ríen. ¿Por qué? Porque es la verdad. No debe de ser así. Tú debes de conocer más bien la palabra de Dios que el diablo. Ahora, el diablo no la entiende. Mira, el diablo no entiende la palabra. Sabe lo que dice porque él oía cuando los profetas hablaban, pero no la entiende. Él no tiene conocimiento espiritual. Él es espíritu, pero él está muerto. Está separado de Dios. Él no puede tener revelación. Hoy yo siento eso del Espíritu Santo decirte a ti que el diablo está en tinieblas y él no puede entender las cosas de Dios, pero tú y yo sí podemos. ¿Sabes? El tiempo se nos ha acabado y quiero que tú, en estos momentos, tú puedes entrar. Estaba mencionando yo en el principio del programa que tú puedes conocer y ser rescatado y puedes entrar a la familia de Dios para que tú también tengas autoridad y poder y dominio, porque Satanás ya ha sido derrotado. Quiero decirte una cosa. Tú estás sirviendo a un Señor derrotado.
Tú estás sirviendo a un Señor que otro Señor más poderoso que Él lo venció y lo derrotó. Si tú eres una persona prudente, tú vas a dejar ese Señor de las tinieblas, del pecado, y vas a abrir tu corazón al Señor de señores, al Rey de reyes. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Repite esto conmigo. Abre tu corazón. Di esto: Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y ahora declaro que soy salvo, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito por hacer esa oración. Llama a ese número que está en tu pantalla. Tenemos personas que están esperando tu llamada para orar contigo y también para dar, si tú quieres más información en cómo llegar a la iglesia y los servicios, todo lo puedes encontrar ahí en la información, en ese número que está en la pantalla. Y hasta la próxima vez, se despide de ustedes Ricardo Escobedo con el programa Fe Victoriosa. Bendecidos. Oh, muy feliz, sé que soy un redimido y soy feliz. Un redimido y soy feliz. De la creación, Él es Jehová Dios Todopoderoso, la roca eterna. Si usted ha sido bendecido por los cantos que ha oído por el pastor Ricardo Escobedo en su programa Fe Victoriosa, usted puede obtener estos cantos en CD que contiene 20 canciones por una donación de $20. Para más información, llame al número en su pantalla. El Dios de paz yo soy, el Dios